Bueno, nosotras somos dos compañeras del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Yo soy Florencia, ella es Leti. Aprovechamos un poco esta convocatoria para visibilizar, ¿sí?, lo que está pasando en Palestina. Las últimas noticias, gracias. Como ustedes habrán escuchado, es que hubo un cese al fuego, la que lamentablemente fue roto de manera unilateral por Israel, ¿sí? Se han recrudecido los bombardeos, se habla más de 800 víctimas civiles, entre ellas, como ya saben, lamentablemente periodistas. Hace poco se bombardeó también una escuela de Naurra que funcionaba como refugio. Esto en el marco del contexto internacional, Benjamín Netanyahu, a pesar de que tiene una orden de detención por parte de la Corte Penal Internacional, anda como Pancho por su casa en Hungría. Todos están esperando que sea detenido y eso no está sucediendo todavía. Así que siempre aprovechamos estos espacios de luchas alternativas desde abajo, desde el movimiento popular, porque son los únicos espacios donde se puede generar este tipo de solidaridad, ¿no?, con la lucha legítima por la determinación de otros pueblos, ¿no?, en este caso el pueblo palestino. Ustedes saben qué significa el apartheid. Cuando hablamos de que Israel está cometiendo una política de apartheid en Palestina, ¿saben de qué se trata? Como Sudáfrica. Exactamente, sí, pero peor, me parece. Peor. Y por la duración también. El apartheid es un crimen de lesa humanidad. Cuando hablamos de lesa humanidad, hablamos que es un crimen contra la humanidad, ¿sí?, con el objetivo de que, a partir de toda una estructura basada en leyes y normas, ¿sí?, un grupo racial domina, oprime a otro pueblo. ¿Sí? Cuando digo racial no lo entiendan en términos de genética, sino en términos de, elementos comunes que son parte de un pueblo, de una nación, de una etnia, ¿sí? Se puede manifestar de distintas formas esa política de apartheid, separando de los recursos a un pueblo, como por ejemplo el agua, algo tan vital, no permitirles el establecimiento residencial, no permitirles la circulación. Yo dije apropiación de los recursos, hablé del agua. Acá está operando una empresa israelí que allá funciona como una empresa estatal, acá es una empresa privada, ¿sí?, en el marco de acuerdos provinciales, acuerdos con los gobernadores, de algunas provincias, para privatizar el agua. Como ya dijo Nelson Mandela en su momento, finalmente el apartheid en Sudáfrica terminó con la presión popular, el boicot popular. La liberación no es completa si no contamos con la liberación de los palestinos, ¿no? En ese marco, como parte de la sociedad civil podemos hacer muchas cosas, además de exigir a nuestros gobiernos ruptura de relaciones con Israel, políticas de boicot en nuestros espacios donde militamos, por ejemplo las academias, las facultades, los sindicatos, etcétera, ¿sí? No sé si vos querías hablarle un poco de eso de paso. Dale, sí, algunas cosas. Algo más? Retomando, digamos, también algunas cosas que fueron surgiendo en los debates y que están en el programa, un poco entendemos que la causa palestina no es una causa aislada, que no tiene nada que ver con nuestros pueblos, sino que tiene que ver, por un lado, con la represión nuestra que vivimos cada día. Las mismas armas que nos reprimen a nosotros son armas compradas a Israel, que fueron primero probadas en el pueblo palestino, y Israel es uno de los mayores exportadores de armas del mundo, con armas con las cuales nos reprimen a nosotros, a los jubilados, a las comunidades originarias. También hablábamos del extractivismo y de Mekorot. Ahí en el documento vimos que hay una mención a Fuera Mekorot, y sabemos que compas de la campaña Fuera Mekorot estuvieron también presentes en algunos de estos debates, que básicamente tiene que ver con esto, ¿no?, con apropiarse de nuestros bienes comunes. No es solo Mekorot, hay empresas israelíes en las Islas Malvinas que ahora van a empezar a extraer petróleo. Hay empresas israelíes que están haciendo acuerdos con el gobierno para sistemas de riego supuestamente sustentables, que se los dan a las comunidades, a pequeños productores, como una tecnología súper innovadora y hasta ecológica y sustentable, pero que
son quienes desarrollaron esas tecnologías a costa de las tierras y el agua del pueblo palestino. Entonces hay un montón de cuestiones de lo que le sucede al pueblo palestino que fueron probadas allá y que son exportadas acá. Hasta hablar de cuestiones como el pinkwashing en relación con las cuestiones de género y lo que se conoce como ese liberalismo de la Marcha del Orgullo de Tel Aviv, en donde se supone que es el lugar de la libertad para los gays, lesbianas, trans, no binarias y todo el mundo que se considere una disidencia sexual y genérica. También lavan su cara con eso. En ese sentido nos parecía que traer la causa palestina a un espacio que ya sabemos que son solidarios y que están apoyando distintas de las luchas que tienen que ver con la causa palestina y entenderla como también una causa nuestra, no como que tenemos que ser solidarios por un deber moral, que sí, pero que aparte lo que está sucediendo allá sabemos que también nos afecta acá en nuestros pueblos. Bueno, desde el comité intentamos como hacer esta conexión, tejer estos lazos de solidaridad y llevamos a cabo varias campañas. Una de las campañas que se llevan a cabo es la de Fuera Mekorot. Ahí el compañero, ¿dónde está? Damián, que es una reciente incorporación al comité, ya estuvo repartiendo algunos volantitos sobre apartheid, sobre el apartheid del agua y sobre Mekorot. Y también hay una tercera propuesta, una campaña que estamos llevando a cabo que empezó el año pasado, pero estamos intentando impulsar un poco más, que es declarar espacios libres de apartheid. O sea, que sea quien sea que tenga un espacio virtual, físico, una organización, un bar, un negocio, mi casa, lo que sea, se declare como espacio libre de apartheid israelí. ¿Qué significa eso? Básicamente que el espacio se comprometa públicamente a no tener vínculos con empresas o instituciones cómplices con el apartheid israelí. En concreto, ¿qué sería? Bueno, sería empezar a llevar a cabo campañas de boicot. Somos parte también del movimiento de boicot, desinversión y sanciones, que pedimos por un embargo militar. Entonces, empezar a visibilizar que las armas que nos reprimen son las mismas que los reprimen a los palestines, visibilizar esas campañas y también visibilizar campañas relacionadas con empresas. Digo, Fuera Mekorot es una empresa que, como decía la compañera, es la empresa estatal de aguas israelí, pero acá viene en carácter de empresa privada a saquearnos nuestros recursos y también a oprimir a nuestros pueblos originarios que también están siendo despojados de tierra hace más de 500 años. Y también campañas de boicot relacionadas con empresas de consumo masivo, como por ejemplo Coca. Ahí ya le dijimos a Nica que le vamos a boicotear el uso de la Coca-Cola en los encuentros. Hay que consumir Manaos. Pero bueno, hay determinadas empresas, lo que hace este movimiento... Es Manaos, la de hoy es Manaos. Pero bueno, este movimiento que surge de la sociedad civil palestina, básicamente lo que nos hace es proveer de información de empresas que son cómplices directas del genocidio y del apartheid, que son un montón, pero que también algunos son objetivos más estratégicos que otros. No vamos a decir que Pepsi es buena o que Manaos es buena, pero Coca tiene en concreto una planta de producción en un asentamiento ilegal israelí en tierras palestinas robadas. Entonces es un objetivo de boicot estratégico, mientras Pepsi quizás no lo es porque hay que focalizarse en alguno. Lo mismo con Hewlett Packard, que es la que hace toda la cuestión de los datos biométricos en los checkpoints por los que los palestinos tienen que pasar, y cuando no los dejan pasar, ahí la tecnología de Hewlett Packard es la que está en el medio. Entonces un poco la propuesta es empezar a ser conscientes en nuestros espacios, no a nivel de consumo individual, desde ya que si quieren dejar de tomar coca, bienvenidos, porque además les hace mal, pero no es una propuesta a nivel de consumo individual, sino empezar a concientizar en nuestros espacios cuáles son las relaciones de consumo que tenemos, visibilizar las campañas y desde ya hacer actividades y pronunciarse como en solidaridad con la causa palestina, como por ejemplo cuando hablamos de organizaciones que son anticapitalistas, antipatriarcales, antiimperialistas, antiextractivistas. Le podemos agregar un antisionista en este contexto, como empezar también a tener estas cosas como parte de nuestra política. Y el compañero les repartió un material sobre exactamente qué significa ser un espacio libre de apartheid, pero bueno, cada quien que esté en una organización, en un centro cultural, en el espacio que sea, que les interese hacer alguna especie de acto o declaración para declararse públicamente como espacio libre de apartheid, ahí la idea es ofrecer esta posibilidad, que nos contacten y ahí podemos por ahí organizar
o alguna actividad y en ese marco hacer esa declaración. Estamos pensando en hacer una declaración de varios espacios hacia el 15 de mayo, que es el día de lo que llamamos la catástrofe palestina, la Nakba, entonces ahí también, de cara al 15 de mayo, sumar algunos espacios que se sumen a esta campaña, así que bueno, eso, les dejamos la propuesta, no fueron 2 minutitos, pero bueno, gracias, no sé si algo más. Bien, buenas tardes a todas y a todos. ¿Se escucha bien? Vamos a dar inicio al conversatorio que está planteado como cierre de esta actividad. Vamos a tener que ser estrictos con los tiempos porque acá a las 16 horas, según nos han contado, la carroza se convierte en calabaza y no hay otro remedio que irse rápidamente. Así que eso, no se molesten si me ven a mí o algún otro compañero con los papelitos de 3 minutos y ese tipo de ordenamiento un tanto discutible del tiempo. El conversatorio se titula, como habrán visto en el programa, justamente los programas históricos de la clase trabajadora y su vigencia en la lucha emancipadora. Como aclaración previa, el compañero Rubén Ortiz, referente del Movimiento Pedagógico de Liberación de Misiones, no ha podido asistir básicamente porque está absolutamente implicado en un conflicto intersectorial y muy fuerte en su provincia o en una zona de su provincia, así que le agradecemos de todas maneras la disposición y nuestra solidaridad con la lucha de los distintos sectores de Misiones. Dicho esto, le vamos a dar la palabra al primer compañero que decidimos que intervenga, que es Enrique Gandolfo, referente de SUTEBA y de la CTA de la zona de Bahía Blanca. Enrique. Bueno, gracias. Viniendo de Bahía parece difícil hoy hablar de otra cosa que no sea la inundación, pero voy a tratar de salir de esta cuestión que nos atraviesa pero sí digo algo que lo dije también en la comisión y que me parece que está muy bueno saberlo, es que al lado de la catástrofe y de las consecuencias y los padecimientos del pueblo, brotó en Bahía una solidaridad enorme, espontánea y desde abajo, muy desde abajo. Esa solidaridad que brota del pueblo en estas circunstancias y que nosotros decíamos, ojalá pudiésemos hacer que esa solidaridad traspasara este tiempo y se expresara con fuerza en tantas otras cosas para las que necesitamos en esta hora. Así que bueno, eso es lo primero. Luego, me decían, el título era Los programas históricos de la clase trabajadora y su vigencia emancipadora. Me reía un poco porque cuando la primera vez un periodista me dijo en Bahía, estamos acá con el dirigente histórico del SUTEO de la CTA, dije, ya estoy viejo. ¿No? Entonces, es un registro que me atraviesa y que es verdad, por otro lado. ¿No? Yo dije referente, no histórico, habrás notado. Vos dijiste referente. Atemporal. Bueno, lo que voy a decir, lo primero es que en esta larga marcha de la clase trabajadora en la Argentina, todos registramos jalones de lucha y si le preguntáramos de acuerdo a las edades seguramente habría diferentes, pero todos nos acordamos de la Patagonia Rebelde, de la Forestal, también del 17 de octubre, también una enorme cantidad de luchas que muestran una clase trabajadora con tradiciones históricas, ¿no? Aguerridas, de perseverancia, de tosudez, de no entregarse, de no bajar los brazos, de luchar. Pero al lado de esta tosudez y esta de perseverancia que atraviesa, ya son luchas centenarias, también, esto no es ninguna novedad seguramente para ustedes lo que voy a decir, pero también el haber
luchado por el ahora, por lo más inmediato, por las reivindicaciones más concretas, que expresaban las necesidades de la época, pero al mismo tiempo haberse dotado o habernos dotado de programas políticos que contenían la posibilidad, el horizonte, como se decía hoy, de una salida colectiva acorde con los intereses de la mayoría de la clase trabajadora. O sea, los dos planos, a eso quiero referirme, a los dos planos de la lucha, al plano reivindicativo inmediato y también al proyectar que políticamente la clase trabajadora en el país tenía cosas para decir y para prefigurar una salida de otro tipo. Tomaba una expresión que está en el programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos, 1968, donde decía: venimos a alzar en el punto que otros dejaron viejas banderas de lucha. Y me preguntaba si hasta qué punto no es eso lo que estamos intentando acá, tomar en el punto que otros dejaron viejas banderas de lucha, que sin duda es el momento de actualizar, de proyectarlas en el tiempo y darles una forma concreta. Creo que la comisión en la que estuve, y seguramente en todas, tuvo esta perspectiva, ¿no? de memoria y de búsqueda de una salida colectiva. Y me parece que esto es mucho más importante, y dejo acá en este punto porque después lo va a retomar Jorgelina, hacer esto en un momento en que el gobierno, el capital, despliegan ante la clase trabajadora un programa completo de sometimiento, de sumisión, de explotación y de miseria. Que frente a este gobierno de ultraderecha, como expresión de una fracción de la clase trabajadora, pensamos y nos pensamos capaces de luchar por lo inmediato, pero también de proyectar una salida diferente, colectiva, acorde con los intereses de las mayorías populares. En el rastro de esas huellas indelebles de programas de lucha, necesariamente voy a hacer un recorte histórico, porque, bueno, no alcanzarían los 15 minutos. Pero no quiero dejar de decir que si hablamos de programas políticos, de programas de lucha de la clase trabajadora, no podemos olvidar bajo ningún aspecto las luchas centenarias de anarquistas y de socialistas en la primera época, que no podemos pasar por alto lo que significó el 17 de octubre en tanto perspectiva y en tanto, 17 de octubre del 45, claro está, en tanto perspectiva y en tanto apertura de una posibilidad que expresa el Partido Laborista en su primera época, de una salida política pensada desde la clase trabajadora, rápidamente abortada, también vale decirlo, por las decisiones del gobierno de la época, del gobierno de Perón. ¿Acaso pueda pensarse, y quizás sea un tema más polémico, que la posibilidad de pensar una salida en términos políticos para la clase trabajadora pueda haber estado expresada en el primer congreso de la CTA, donde decía claramente la búsqueda de una salida política, que después todos sabemos lo que el devenir histórico de la CTA, en que ha terminado hoy, que está hoy, ¿no? No me voy a detener en este aspecto. Entonces, el recorte histórico lo quería centrar en 3 programas políticos, que no por casualidad se dan después del golpe del 55, después de los bombardeos a Plaza de Mayo primero y después del golpe del 55, donde la clase trabajadora en su conjunto, mayoritariamente el sector mayoritario, bajo la reivindicación de lo que había significado el periodo del peronismo,
emprenden un proceso de luchas impresionante, inagotable, que no podría describir acá en cuanto a la cantidad. Creo que si tuviésemos que poner en expresiones a lo mejor que todos recordamos, diríamos la huelga del Lisandro de la Torre o la huelga de los ferroviarios contra el Plan Larkin, pero esto sería apenas un pequeño recuerdo, además de luchas, y pongo acá un tema, que se caracterizaron por combinar formas pacíficas reivindicativas con el sabotaje directo y con el inicio de las acciones armadas. Creo que no podemos tampoco perder de vista en cuál es el contexto post-59 en este caso, y la influencia sin duda en todo este proceso de lucha de la Revolución Cubana, ¿no? Creo que vale hacer esta referencia. En este contexto podríamos encontrar alguna similitud, con lo actual, en el sentido de que hay un plan muy profundo de reconfigurar las relaciones de fuerza entre la clase trabajadora y los sectores dominantes, en el sentido de ir por eso que se había conquistado en el periodo anterior, el derecho, la dignidad en el trabajo, y atacar muy fuertemente tanto las condiciones de vida como la posibilidad de organizarse para luchar. Y frente a esto, ese proceso de resistencia, que en ese periodo creo que es bueno configurarlo así, hay un periodo de resistencia y un periodo en el cual de la resistencia se pasa a la ofensiva. Leyendo documentos ayer me acordaba, leía que Alicia Eguren, la compañera de John William Cook, decía del primer programa al que me voy a referir, que es el programa de La Falda, 1959, que con el tiempo ella veía que en ese congreso de la CGT, algunas cosas nos llaman un poco la atención hoy, de la CGT y de las 62 organizaciones, en ese congreso regional que convoca la CGT de Córdoba, ella veía prefigurado lo que iba a pasar muchos años después con el Cordobazo. Que allí estaban prefiguradas algunas claves que ella vería plasmadas en los cordobazos y en lo que pasa después. Pues bien, el contexto es ese. El contexto es un congreso en Córdoba donde acuden las delegaciones regionales de la CGT y donde se vota un programa. La lectura de ese programa hoy nos diría, bueno, pero ¿en qué situación está la clase obrera que se propone un programa como esto? Yo solo cito algunas cosas. Un programa de una radicalidad que hasta hoy nos sorprende. Control estatal del comercio exterior, nacionalización de las empresas de energía, control obrero de la producción, denunciar los pactos lesivos de independencia económica y nacionalización de los frigoríficos, expropiación de los latifundios, la tierra para quien la trabaja. Entonces, ese es el programa de La Falda. El de Huerta Grande, unos años después, ya con Frondizi, retoma varios de estos puntos, nacionalización de los bancos, establecer un sistema bancario estatal, control estatal del comercio exterior, expropiar a la oligarquía terrateniente, así exactamente dice el programa, control obrero de la producción. Y el tercero, ya para ir terminando, el tercero de estos programas se da, no por casualidad, el año previo al Cordobazo, donde la CGT se queda dividida entre la CGT de Azopardo y Paseo Colón, y donde emergen como figuras Ongaro y Tosco a la cabeza de esa CGT,
donde se produce un periódico, y es muy importante, me parece, destacar ese programa del 1 de mayo de la CGT de los Argentinos en dos sentidos. En primer lugar, en la denuncia fortísima de la entrega de la burocracia sindical. En recordar los mártires históricos de la clase, de ese periodo, uno estudiante y otro obrera, Santiago Pampillón, Hilda Guerrero en Tucumán. Los recuerdan, dicen, estos son los mártires de la clase en este periodo de lucha que se va a abrir allí. Y entre las denuncias con resonancias actuales, tomé un párrafo que parece escrito para hoy, es el FMI el que fija el presupuesto para el país, dice el documento. Es el FMI el que fija el presupuesto para el país y decide si nuestra moneda cotiza en los mercados internacionales. Es el Banco Mundial el que planifica nuestras industrias clave. Son las compañías petroleras las que cuadriculan el territorio nacional, parece vaca muerta, las que cuadriculan el territorio nacional y van diseñando en el mapa las concesiones en la tierra y en el mar. En la tierra y en el mar, dice en aquel momento. No recuerdo si hubiese explotaciones marinas de petróleo en aquel momento, pero está mencionado así. Y va más allá. Dice, la historia del movimiento obrero, nuestra situación como clase y la situación del país, ahora leo textual, nos lleva a cuestionar el fundamento mismo de esta sociedad, la compra y venta del trabajo y la propiedad privada de los medios de producción. Y termina, la estructura capitalista del país no satisface, sino frustra las necesidades colectivas, no promueve, sino anula el desarrollo individual. Solo el pueblo salvará al pueblo, es el final de la proclama. Insisto, es el año previo al Cordobazo, es el 68, ¿no? Si parecía haber un acierto en esa premonición de Alicia Guren en cuanto lo anterior prefiguraba este momento histórico que se va a abrir a partir de allí. Y yo solo quería terminar diciendo lo siguiente. Se pueden recordar muchas cosas, ¿no es cierto? Y la memoria siempre nos hace bien. Hay una convicción para esta época. Si hoy parece que nuestros enemigos de clase, los de antes y los de ahora, tienen la iniciativa política en sus manos, ¿no? Y realmente la tienen. También es cierto que esta riquísima historia de tradiciones de lucha no ha sido derrotada. Digamos, ellos han conseguido éxitos parciales, pero no hay un movimiento obrero popular derrotado. Lo que Milei y la ultraderecha tienen enfrente no es un movimiento derrotado, sino un movimiento que busca, y esta creo que es expresión de esa lucha, o de esa búsqueda, actualizar aquellos viejos programas, ponerlos en perspectiva, darles un contenido acorde con las necesidades de la hora, y que hay signos capaces que muestran la capacidad de resistir. Y que en todo caso, como decía hace un tiempo, que Milei y sus secuaces recuerden que a cada noche de los bastones largos le llega su cordobazo. El impecable manejo del tiempo. Ahora, ¿cómo? Sí. Ahora le damos la palabra a Nadia Totti Polanco, acá dice Polaco. ¿Qué se va a hacer? El corrector. Trabajadora estatal, activista sindical y militante transfeminista. Hola compas, ¿cómo va?
Bueno, estamos acá en este encuentro y con la iniciativa de construir una alternativa para el pueblo trabajador que inevitablemente lo que nos anima es a pensar cómo prefigurar otro proyecto de sociedad, y eso hace inevitable entonces que tengamos que incorporar las propuestas, las iniciativas que nos convida para la transformación social los transfeminismos. Venimos hablando durante estos encuentros, también en los materiales que venimos escribiendo, en las discusiones que nos venimos dando, una caracterización de la crisis como especialmente grave. Vemos como después de décadas de superexplotación de cuerpos y de territorios, lo que va quedando como saldo son condiciones de vidas debilitadas, caracterizadas por la precariedad, por el saqueo y con mucha fragmentación del tejido social que se agudizó especialmente después de la pandemia por COVID-19. Entonces no es llamativo, ¿no?, esta sensación que vamos viendo de hartazgo generalizado, la frustración, el enojo, la desazón que se va entroncando con un vacío de referencias y de organización, y analizamos con muchísima preocupación cómo la canalización de todo ese descontento viene siendo capturado por opciones de ultraderecha, tanto en distintos países de América Latina como también en Europa. Entonces estamos en un tiempo histórico que lo que nos obliga es asumir y encarnar la responsabilidad de poder poner sobre la mesa otras alternativas, ¿no?, que respondan a este sentir popular de que es necesario producir cambios urgentes y que estas alternativas puedan diferenciarse de esos movimientos reaccionarios, pero también diferenciarse de una ilusoria posibilidad de un capitalismo más redistributivo. Pensar en opciones que puedan abrir paso a que confiemos en que de verdad es posible estructurar otras relaciones sociales que no sean a base de explotación y opresión. Convencer y convencernos de que podemos alcanzar el buen vivir. Y desde ahí entonces es que vengo a compartir algunas notas para pensar esta crisis actual y las posibles alternativas desde la contribución que hacen los transfeminismos. Mi presencia hoy acá es circunstancial, mis aportes no son individuales, los venimos construyendo al calor del recorrido en distintos espacios, en las calles, en las casas, en las aulas, en los sindicatos, en los encuentros pluri, en la comi transfeminista que armamos acá de la Agenda del Pueblo Trabajador. Esa es la responsabilidad más grande de hoy, poder transmitir efectivamente un recorrido que es completamente colectivo. Un primer punto para ir a la caracterización es que podamos caracterizar correctamente cuál es la crisis que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque sería erróneo pensar que solamente es una crisis capitalista, sino que lo que está en crisis en este momento es una organización social en su conjunto, una crisis del trabajo, una crisis del ecosistema y una crisis del trabajo no remunerado, que es el que produce seres humanos y constituye lazos. Entonces, este es un punto crucial que la verdad es que muchas veces es olvidado o que es relegado o es pensado como una arista diferencial o que lo ponemos sobre la mesa más en clave demagógica, incluso también acá desde nuestras organizaciones de izquierda. La separación de la esfera de producción de ganancias y la de producción de personas y el sostenimiento de las comunidades es completamente artificial. O sea, no podemos pensar de manera diferenciada porque se estructuran mutuamente. Este trabajo, tantas veces dicho, no reconocido, no remunerado, pero que se torna obligado para mujeres y identidades feminizadas, es una condición de posibilidad para la obtención de beneficios y para la acumulación por el subsidio que implica al capital no hacerse cargo de la reproducción de la fuerza de trabajo. Y a su vez la organización de las relaciones de explotación es la que manipula el trabajo de reproducción y de cuidados. Entonces tenemos que partir de esto, ¿no?, de la caracterización de que el sistema que queremos cambiar es una unicidad, un capitalismo heteropatriarcal y también racista, que no podemos plantear solamente la modificación de las relaciones de producción sin incluir las de reproducción. Tenemos que atender a la división social, pero también a la división sexual del trabajo y poder pensar propuestas que conciban esta integralidad si de verdad vamos en serio por una transformación de raíz. Entonces, lo que nos arroja este análisis es que si las crisis del capital por lo general tienden a resolverse con la agudización del padecimiento de la clase trabajadora para recuperar rentabilidad, para recuperar poder, esto incluye necesariamente no solo la reconfiguración de las relaciones de explotación, sino también de las relaciones de opresión, como las de género, como las raciales, por eso las va tornando cada vez más feroces. Y es fundamental anclarnos desde este lugar para entender esta ofensiva patriarcal actual, una ofensiva que es patriarcal, también racista, y es por esto que el envalentonamiento, el robustecimiento del odio de género, de la xenofobia, del racismo y toda esta cruzada para derribar derechos ganados, parte de ahí, de la necesidad de la reanimación del capital y
de poder eternizar el poder de quienes lo encarnan, manteniendo inalterable este orden que se dispone como jerárquico, como desigual. Por eso la agenda transfeminista funciona, como dicen algunas autoras, como un pegamento simbólico entre las diversas derechas. Las diversas derechas pueden tener algunas cuestiones más heterogéneas, pero todas se enlazan en la cruzada antifeminista. ¿Por qué? Porque los transfeminismos vienen con una propuesta de vida insurrecta a este ordenamiento social desigual y por eso son un blanco de ataque privilegiado. Entonces de ahí que es necesario reforzar y endurecer los mecanismos de disciplinamiento, o sea, las ya sabidas violencias extendidas que vivimos, violencia de todo tipo, física, psicológica, sexual y las demás, que ahora se ven reforzadas por un crecimiento de la impunidad y porque hay menos lugares donde acompañar, se van sumando otras estrategias viejas conocidas pero que se profundizan. Una tiene que ver con la profundización de la precariedad de la vida, que esto nos obliga a reforzar la toma de tareas en el ámbito llamado doméstico a las mujeres identidades disidentes por la reducción de las posibilidades para la terciarización, por la escasez de contar con alternativas estatales para cuidados, un cuadro que además se ve agravado por la disolución de políticas públicas, que no fueron cualquiera las primeras políticas públicas que se fueron desarmando, no son solo las que están vinculadas a políticas específicas más relacionadas con cuestiones de géneros, sino también con las políticas de cuidados o con políticas que apuntaban a garantizar mínimamente algunas posibilidades para poblaciones como niñez, como personas con discapacidad y demás, que siempre quedan a cargo del cuidado de nosotras, las mujeres y las identidades feminizadas. Y también se agrava con la persecución y el desarme de los movimientos piqueteros, que abordaban mucho esto en los barrios, ¿no? Con las ollas, con las propuestas de jardines, con otras alternativas, que además romper con esto no solo refuerza el confinamiento y las tareas de cuidados, sino que además tiene el plus de que estas organizaciones planteaban resoluciones de tipo más colectivo y se refuerza una retracción a esta resolución mucho más individual para resolver lo básico, ¿no? Lo alimentario, lo sanitario, lo educativo y demás. Y este confinamiento lo que genera también son menores posibilidades para la participación en espacios que sean alternativos al hogareño, producen mayor endeudamiento para la resolución de esos fines, refuerzan la feminización de la pobreza. Y como decíamos con las compas, les compas de la comi transfeminista de la Agenda del Pueblo Trabajador, se va propiciando y celebrando toda esta desorganización y una vuelta a lo doméstico que le aumenta el subsidio al capital con este trabajo de cuidados no pago. Y se refuerza un sustento ideológico de una reacción respecto de los roles de género y una ética reaccionaria vinculada a los cuidados. Y hay que tener en cuenta también que ante la falta de posibilidades de resolución material van cobrando mucho más posibilidades de desplegarse otros actores, ¿no? Como pueden ser las iglesias o los narcos. Y la trama es mucho más compleja porque no se trata solo de la resolución de cuestiones materiales que brindan estos sectores, sino también con cuestiones más de tipo subjetiva y simbólica. ¿Por qué? Porque otorgan lugares de pertenencia, porque otorgan lugares de reconocimiento. Entonces, hasta esta descripción que venimos haciendo, nos venimos preguntando y pregunto si tomamos en cuenta en nuestras organizaciones todo esto que vengo planteando más allá de un plano analítico, si pensamos cuáles son las posibilidades más viables para propiciar la participación efectiva de todos en nuestras organizaciones y en las posibilidades de transformación. Si proponemos esquemas participativos que incluyan las diferentes necesidades, si nos proponemos ejercer cuidados colectivos, si promovemos espacios para ellos, si cuando la participación es de compañeros que no sean varones cis hetero, hacemos habitable esa participación y nuestras organizaciones seguimos atendiendo cuestiones básicas como la circulación de la palabra, el reparto de los roles de responsabilidad, cómo se organizan la división de tareas o los lugares de reconocimiento, contención y afectividad que nos planteamos. Hacemos una evaluación sobre esto en nuestras organizaciones. Hay mucho de esto que se habló en el primero F, mucho cansancio, mucha necesidad de transformación de los esquemas tradicionales de organización y de participación que también nos interpelan a nosotros y a nuestras organizaciones, no solo a las propuestas vinculadas a otras expresiones políticas con las que quizás no nos referenciamos. Hay que seguir atendiendo a esto porque hoy las tensiones planteadas no están solo en otras canchas donde juegan equipos donde no nos sentimos parte, sino que también hay que seguir haciendo una evaluación crítica permanente dentro de las
organizaciones que habitamos. Por otro lado, en realidad por el mismo lado, vemos otros mecanismos que hacen a reforzar esto que veníamos planteando respecto de los mecanismos de recrudecimiento para el control y para seguir propiciando esta confiscación de nosotros dentro del ámbito productivo, que no es que sean nuevas las ideas antipáticas con el transfeminismo, pero sí hay una novedad en Argentina con el gobierno de Milei, que es la incitación al odio y la violencia ya como una política de Estado. Ejercer el negacionismo sobre las violencias de género, ejercer el negacionismo sobre las relaciones desiguales que atravesamos, atacar especialmente a los colectivos LGTBIQ+, y esto también se acompaña con otras acciones, como la propuesta de modificación de leyes, poner en tensión, por ejemplo, el derecho al aborto, la ESI, desconocer los femicidios, acusar por falsas denuncias a quienes quieren visibilizar violencias sexuales contra niñeces y adolescencia, e incluso también vimos cómo hay algo específico en la política de criminalización, ¿no? Como por ejemplo el mensaje claro que se envió cuando en las detenciones del 12 de junio fue una compañera lesbiana la última en salir de estar encarcelada. O sea, en definitiva, una propuesta que despliega una serie de baterías de mecanismos para reforzar el control de los cuerpos, el control de las vidas y el poder vivir libremente nuestras identidades, y nos van a hacer saber una y otra vez que luchar contra eso va a ser objeto de castigo y de amedrentamiento. Y unas últimas cositas. Por un lado, no hay que subestimar ni tildar como caricaturesca la organización propia de estos sectores conservadores antiderechos, y hay que atender los puntos de contacto que hay a nivel mundial. Porque en Argentina venimos viendo ya una avanzada, van tomando relevancia en las calles, van ganando en visibilización, vienen haciendo una campaña interesante respecto de cómo defender este orden moral, este orden que se pretende como natural, la defensa del tridente Dios, patria y familia, e incluso nos roban algunos mecanismos porque toman estéticas similares a las nuestras para sus materiales. Y además hay un proceso muy interesante que se viene dando respecto de que ya no queda solo ligado a una cosa conservadora de las iglesias, sino que hacen una tarea de secularización de esto e incluyen ideologías reaccionarias como la ideología de género, que es tomada por diversos sectores dentro de la sociedad. Y por último, la crueldad, la exacerbación del individualismo y la competencia, el ejercicio de violencias varias, no es que es una novedad que apareció con este gobierno, es algo inherente para seguir sosteniendo este capitalismo patriarcal racista que genera todas estas desigualdades, aunque no desconocemos la furia particular con la que se desarrolla en este momento. Lo que nos interesa entonces, y lo que apuntamos al transfeminismo, es apodar las raíces de la barbarie capitalista, heteropatriarcal, racista, extractivista, de una manera integral. No nos conformamos ni tampoco animamos una falsa ilusión de emancipación que se apoye solo en el alcance de derechos formales o en institucionalidades que no contienen al conjunto, o con la creación de políticas públicas que finalmente están vaciadas de estructura, vaciadas de presupuesto y que tienen altísima precarización. Defendemos y disputamos derechos y políticas públicas, sí, claro, no lo desmerecemos, pero no es que son nuestro fin último, porque no es que desde ahí es de donde vamos a lograr modificar el carácter de clase y patriarcal del Estado. En nuestro anhelo transformador de reorganización total de la sociedad, lo que planteamos es un transfeminismo construido desde abajo, que inevitablemente esté unido a otros movimientos como el antirracista, el ecosocialista, el antiimperialista. Esto es lo que vemos como única opción viable para lograr una vida más vivible y amable para todos. Por esto consideramos que el transfeminismo y sus enseñanzas necesariamente son una parte para pensar una salida para el desde abajo. Necesitamos retomar todo lo que nos dio masificación, poder recuperar y reforzar nuestra historia de lucha, nuestros aportes para la problematización de las prácticas cotidianas, que nos proponen y nos invitan a pensar formas más amables de relación, que combaten las formas burocráticas y agresivas legitimadas, y que buscan promover la democratización a partir del incluir de los saberes y la participación de todos. Decíamos hace un cachito que el antitransfeminismo es un aglutinador de luchas, pero miren, compas, si nosotros nos vamos a achicar cuando el feminismo es aglutinador por excelencia de resistencias. Así que acá estamos, entendemos que enfrentar la dispersión, el aislamiento, el posibilismo, la resignación, el desánimo, son tareas urgentes de nuestro tiempo, y de justamente no conformarse con lo dado y de salir adelante en colectivo
el transfeminismo sabe mucho y estamos acá para contar, para ofrecerlo. Así que vamos arriba por una vida más vivible para todos. Bien, ahora tengo una mala noticia, me toca hablar a mí. Mi nombre es Daniel Campione, soy docente universitario y soy militante de la corriente política de izquierda. No quiero hacer he elegido hablar o me toca hablar. Más cerca del micrófono. ¿Más? Ahí está bien. Bueno. Decía que me toca hablar un poco elegí el tema de Estado y democracia. No voy a intentar un raconto histórico, sino plantear algunas cuestiones de la actualidad y del futuro cercano en el sentido. Quisiera comenzar diciendo que del lado de los resistentes, del lado de los luchadores, del lado de la izquierda, plantearnos la cuestión de Estado y democracia tiene o debería tener un parteaguas desde el inicio, que es que si hablamos de esos temas desde una posición cuestionadora del orden existente, estamos hablando de otro modelo de sociedad y que todas las fuerzas políticas, sociales, culturales, comunicacionales del sistema están de la vereda de enfrente en esto. Tenemos ese rasgo de que entendemos o debemos entender el debate sobre Estado y democracia en relación a una sociedad globalmente diferente, claramente una sociedad no capitalista. De lo contrario, se corre el riesgo de ingresar en un plano de discusión institucionalista, de discusión jurídica inclusive, de discusión técnica, y no dar el debate político de fondo que en realidad implica hablar críticamente de Estado y de democracia. Para decir una palabra sobre lo que está ocurriendo actualmente como una tendencia que puede convertirse en mundial, es que asistimos a un movimiento en que amplios sectores de las clases dominantes emprenden una reformulación del Estado. No una destrucción, no solo un achicamiento, sino un replanteo selectivo del Estado. Claramente, la mano coercitiva, represiva del Estado no entra dentro de ningún plan de reducción, de ninguna motosierra. Se amplían presupuestos, se amplían recursos, se le dan nuevas facultades, es decir que las clases dominantes se preparan para construir un Estado de relación más directa con el gran capital, un Estado que tenga un creciente desentendimiento de los ya resabios, ya solo vestigios, pero resabios y vestigios al fin, de, como mencionó acá la compañera, la idea de un Estado redistribuidor, de un Estado que gestionara acuerdos tripartitos entre Estado, empresarios y trabajadores. Todo eso tiende a ser borrado del mapa en función de que ya no es apto para dar respuestas al propio capitalismo, y lo que se plantea cada vez con más claridad es lo que decía recién, una relación más directa, más completa, con menor autonomía relativa, para usar un término tradicional, en la vinculación entre gran capital y Estado. Por eso decía, no hay destrucción del Estado, sino reestructuración, un reajuste de cargas a favor de los aparatos coercitivos del Estado y sus ramificaciones. Esto va en consonancia con que se prevé la instauración de un sistema de dominación cada vez más antidemocrático, con propensión a desasirse de cualquier restricción de principio de legalidad y de Estado de Derecho. Dos términos dudosos que son del campo de la burguesía, pero que están abandonando a pasos agigantados. Esto se da
encuadrado o enmarcado en una tendencia a la retirada del Estado que incluye la reducción, la supresión del déficit fiscal en un enfoque siempre del lado del gasto y no de los ingresos, y la privatización de actividades y funciones, algo que va mucho más allá de los aparatos empresarios del Estado que subsisten, sino de la privatización de una amplia gama de actividades que podrían, en el caso de nuestro país, como todos sabemos, volver a incluir al sistema jubilatorio y retornar a las AFJP o algún engendro parecido. Dentro de este transcurrir de una transformación del Estado y una reestructuración del Estado, se sitúa la cuestión de la democracia. Primer aspecto central. Tenemos que poner en cuestión muy activamente y a la vez muy reflexivamente la idea de democracia representativa, de democracia parlamentaria, de parlamento, a partir de cuestionar la misma idea de representación política. No digo nada original en esto, hay mucho camino recorrido, pero se sigue pensando en términos de perfeccionamiento de la democracia representativa, profundización de la democracia representativa, aplicación más cabal de sus principios, y no es así. La representación es, como dice la Constitución de 1853, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, pero la representación está planteada de un modo que no le crea ninguna responsabilidad a los representantes frente a sus supuestos representados. Por lo tanto, de esa frase, lo único relevante es que el pueblo no delibera ni gobierna. Pero esa misma democracia representativa, con los límites que señalamos de manera telegráfica, o los límites, más que los límites, el carácter que tiene de clase, viene a su vez en un proceso de degradación que hoy ya parece indetenible. No es que exista, sino que se hace visible, evidente, un divorcio completo entre quienes resultan electos para los cargos y sus supuestos representados. Eso es también en el medio de la evidencia de que los poderes fácticos, todos aquellos que nadie elige ni vota, desde el poder económico al poder comunicacional, todos los mecanismos de lobby, todo aquello que, como dicen los más cínicos entre los procapitalistas, vota todos los días. No necesita esperar ninguna elección ni ningún resultado electoral. En ese cuadro, de lo que tenemos que tomar nota nosotros es de que el principio de la soberanía popular, que se sigue invocando, aunque cada vez con menos fuerza, se vuelve abiertamente inverosímil. Y eso, nota al pie, en buena parte lo captan estas derechas extremas que avanzan rampantes. Nótese que por primera vez desde 1983, un presidente, Javier Milei, se da el lujo de no defender la democracia representativa cuando le preguntan sobre si está de acuerdo con ese régimen. Esa fue una novedad enorme de la que casi no nos dimos cuenta. Se lo atribuye a la excentricidad de Milei, a que es tan tonto que no se dio cuenta. No, está clarísimo. La soberanía popular, la representación política, ya la libertad y la democracia con mayúsculas, y preguntémosle a Trump en Estados Unidos, ya no forma parte del discurso o tiende a dejar de formar parte del discurso legitimador central del dominio capitalista. Pero decía, tomemos nota, si el principio de la soberanía popular se vuelve inverosímil, es hora de que pase a ser una herramienta no solo retórica de nuestro propio campo, no abandonar el tema de la democracia popular, la democracia como soberanía del pueblo efectiva. Podemos discutir el término soberanía.
el planteo que hace uno de los ejes transversales del documento tiene aspectos que hoy discutíamos en una de las comisiones, pero me parece claramente rescatable el planteo del punto del gobierno del pueblo como construcción de poder popular, de soberanía comunal y de autogestión sin reproducir viejos modelos estatistas, benefactor o regulador. El Estado capitalista es el enemigo a combatir y debe ser combatido también en la pretensión de construir una supuesta representación política, vuelvo, que está estructurada sobre la relación entre el individuo atomizado, aunque se lo embellezca poniéndole ciudadano o ciudadana, que no tiene en cuenta lo comunal, lo popular, lo colectivo, y ese es un objetivo central del sistema al que tenemos que contraponernos con toda claridad. ¿Cómo ando de tiempo? Vos dale, porque yo nunca tomo el tiempo. Empecé un poco tarde. 5 minutos. 5 minutos, pongámosle. Y también plantea el documento, modifica un poco los términos, pero creo que es la idea, llegar a una nueva democracia revolucionaria que impulse prácticas solidarias y genere un cambio subjetivo y de los valores populares. Esto me parece fundamental, ya es personal, porque iría directamente en contraposición a la ideología del individualismo, de la fragmentación, del final de la concepción de clase, del final del trabajo tal como lo conocíamos, que son todas herramientas de estas derechas que avanzan y a las que es necesario contraponerse. Entonces, la alternativa al derecho individual de sufragio es la intervención comunitaria, y eso implica una democracia, tomemos ese término, gobierno del pueblo, soberanía popular, los sentidos originales hasta etimológicos de la democracia, concebida o construida de abajo hacia arriba, que recupere el pleno sentido de gobierno del pueblo en forma de acción colectiva, organización comunitaria autogestiva y vocación anticapitalista orientada a la igualdad y la justicia. No queremos nada menos que crear una sociedad nueva, un reino de la libertad, la justicia y la igualdad, libres del bastardeo a la que se ha sometido a los 3 términos a lo largo de por lo menos 2 siglos. La clase capitalista y sus servidores están dejando caer el estandarte de la democracia. Recojámoslo y démosle un sentido renovado, rumbo a la emancipación social. Tenemos que establecer una relación entre Estado, sociedad civil y democracia que no erija en sujeto al ciudadano individual y frente al poder de la clase dominante erige el de la comunidad, no en el del individuo, en reemplazo de la atomización que impone la representación política de un conjunto de ciudadanos individuales. Necesitamos la acción colectiva que delibere y gobierne, que no tenga representantes sino delegados sujetos a instrucciones populares, por lo tanto que su mandato sea imperativo, que no tengan libertad para hacer lo que quieran y que están sujetos a ser revocados si no cumplen esas instrucciones. Esto es anterior al ideario socialista, está en las facciones más radicales de la Revolución Francesa. Gran parte del desarrollo capitalista de la democracia consistió en anular estos principios. Recuperémoslo en clave socialista, en clave de trabajo, una verdadera democracia. Muchas gracias. En cuanto encuentre de nuevo dónde verlo en el teléfono, voy a decir quién habla ahora. Va a hablar, eso lo puedo decir, Jorgelina Matusevicius, trabajadora de la salud, docente universitaria y
activista del movimiento popular, podríamos decir, o algo similar. Perfectamente. Sí, me da gracia porque Daniel me pidió una sola cosa para que lo ayude, que era tomarle el tiempo a él, y me olvidé de hacerlo. Así que las disculpas, pero estuviste perfecto con el tiempo, grosso modo. Bueno, a mí me toca un poco poner el programa que venimos trabajando y esta discusión colectiva un poco en la actual. Sí, acoplan. Van a acoplar porque me parece... Bueno, no se puede, no tienen... No se ve, no tienen apagar. Decía que, bueno, me toca un poco dar cuenta del proceso que venimos haciendo desde la Agenda del Pueblo Trabajador y dialogar con este pasado y presente de los programas en nuestro país y en la historia de lucha de la clase trabajadora y del pueblo trabajador en nuestro país. Y me parece que estamos dando un paso importantísimo. Parece que no, aparte veo que es malo este horario para los paneles porque decae después de la comida, agarra... Pero estamos dando un paso muy importante, lo voy a decir así enfáticamente. Un paso muy importante que parece, es difícil dar respuesta a la pregunta que muchas veces te incomoda cuando vos estás luchando y decís, yo quiero cambiar este sistema, quiero cambiar esta sociedad, y dices, bueno, pero ¿ustedes qué proponen? ¿No? La pregunta incómoda que vos tenés que salir a decir, bueno, yo esto no lo quiero, y esa claridad la tenemos, sabemos, venimos de un montón de luchas desde distintos rincones, y sabemos mucho de esas luchas, sabemos por qué, Toti dio cuenta, digamos, suficientemente de la opresión patriarcal y cómo se entronca con el sistema capitalista, sabemos cómo afecta el ejercicio del poder político y la democracia, sabemos cómo en la historia que ha sufrido de explotación nuestro pueblo, el sistema capitalista, patriarcal, racista, es un problema. Ahora tenemos que animarnos y hacer este ejercicio de decir qué proponemos. Entonces, me parece que humildemente este documento que estamos trabajando, que además nos propusimos hacerlo desde las luchas, ¿no? No es que nos encerramos a decir, bueno, ¿qué se nos ocurre? Sino que decimos, bueno, hay que a jugar a un diálogo, a escucharnos, a entendernos, que venimos de distintas tradiciones políticas, o no tan distintas, pero estamos haciendo un debate y una escucha que además se propone generar ese vínculo con las luchas presentes y pasadas también, por supuesto. Entonces, lo que decimos, y cuando empezamos a hacer esta construcción, tenía que ver con proponernos un objetivo muy, muy ambicioso, pero al mismo tiempo sabiendo que desde esas luchas de las que venimos tenemos un recorrido y también hay un horizonte futuro en esas luchas que ya estamos dando. Y un poco hay hay algunas certezas, pero una es que el proyecto político no va a venir espontáneamente de esas luchas. Hay que sentarse a pasar en limpio, a hacer análisis de la realidad. No es algo que de la propia lucha surge la alternativa, no es espontáneo, ¿no? Ahí hay algún ejercicio que hacer, por eso es tan necesario esto que estamos haciendo, y transformar sistémicamente esta realidad. Las luchas parciales, digamos, el programa no va a ser una sumatoria de esas luchas parciales, no es simplemente poner una al lado de la otra las consignas o las propuestas que tenemos desde los distintos sectores desde los que luchamos, ¿no? Lo que de alguna manera tenemos que hacer es superar ese reclamo parcial, o sea, trascenderlo, para poder pensar cómo disputamos una hegemonía política, ¿no? Una forma de vivir distinta. Y entonces ahí se juega cosas que venimos discutiendo, ¿no? Cómo se entrelazan estas dinámicas actuales de la acumulación de capital, depredador, de saqueo, de acumulación por desposesión, decimos a veces, con el impacto en
las jubilaciones y la lucha de las jubilades, en, digamos, lo que tiene que ver con la reproducción de la vida y cómo impacta en nuestros cuerpos y en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, ese vínculo hay que hacerlo, lo mismo que cuando luchamos en los territorios contra el extractivismo. Bueno, ¿qué hacemos? Queremos destruir al Estado, superarlo en otra forma de democracia, pero en el mientras tanto, ¿qué hacemos con ese Estado? O sea, son cosas que no se resuelven desde la lucha exclusivamente parcial, sino que es necesario ponerlos a jugar. Y otro tema que también es algo más de una dinámica social, creo que ya lo decía Enrique, nuestro pueblo tiene una enorme capacidad de lucha, ¿no? Y de ahí la importancia de pararnos para construir el programa en esa historia de lucha. Y en este último tiempo se viene demostrando la importancia que hay de ese músculo de lucha que tenemos el pueblo trabajador en la Argentina. Ahora, si vemos en América Latina los últimos procesos y los levantamientos que hubo en el último periodo, lo que vamos a ver es que esos levantamientos, para poner el ejemplo de Chile o el caso de Ecuador, tenemos capacidad, porque pienso en esta enorme resistencia que tenemos en América Latina, tenemos esa enorme capacidad de poner en cuestión, incluso de hacer retroceder las ofensivas, pero no es tan sencillo después coagular esas luchas en un proyecto político alternativo, ¿no? Como que rápidamente el orden, el régimen se reacomoda y en ese reacomodamiento vuelven viejas propuestas o un reordenamiento que nos invita de vuelta a soportar o a gestionar o a tolerar, digamos, la gestión de este capitalismo que, como ya se dijo acá también, cada vez menos ofrece un rostro benefactor y muchísimo menos humano. Entonces, en eso también tenemos que ser conscientes que desde nuestra parte lo que tenemos que salir es a discutir, a confrontar, a debatir con esas salidas más posibilistas, que digamos que no buscan poner en cuestión las raíces últimas de la explotación y de las opresiones. Y en ese sentido me parece que la apelación que tiene el documento a generar, o sea, tanto medidas urgentes para la precariedad y para las necesidades que estamos viviendo en este momento, se tienen que acompañar necesariamente de otras más transicionales que permitan ubicar algunos puntos del programa que nos conecten con un horizonte diferente y que también tienen y necesariamente contienen la idea de revolucionar la sociedad, ¿no? Entonces, urgencia, transición y perspectiva revolucionaria es algo que está presente en nuestra preocupación y que tiene que ver con esto, ¿no? Alterar la propiedad privada, incluso repensar y modificar drásticamente la forma de ejercer nuestro poder político, ¿no? En esa perspectiva revolucionaria. El tema también es que estos programas o el programa es que deben necesariamente dialogar con la coyuntura que estamos viviendo y un poco ya se dijo acá, estamos viviendo un tiempo de una ofensiva gigantesca, no voy a repetir, ¿no? O sea, el gobierno de Milei no viene a hacer un simple ajuste, como también se dijo, viene a querer derrotarnos, viene a querer hacer una reconfiguración drástica de las relaciones de fuerza, y en este momento, más que nunca, lo estamos viendo, lo que buscan es llenarse los bolsillos, llevarse la plata afuera, y es el gobierno que pide el sacrificio, mientras no son todos los que se están sacrificando. Muchos empresarios están ganando bastante con la bicicleta financiera, con la nuestra, dirían ellos. Y en este momento en particular quieren asegurarse sus ganancias, o sea, si hicieron una bicicleta enorme todo este tiempo, con el dólar barato, etcétera, ahora lo que está pasando es que eso empieza a encontrar cierto límite y quería como repasar, o sea, porque la importancia de analizar la coyuntura va de la mano de tener un programa para la intervención en esa coyuntura. Bueno.
Y en particular esta semana, o este último mes, pero esta última semana más claramente, lo que nosotros si veníamos caracterizando que había un equilibrio inestable, lo que vemos es que hay más inestabilidad que equilibrio, ¿no? en estos últimos días. Por un lado, claramente esa inestabilidad tiene que ver con nuestra propia capacidad de movilización, porque, bueno, además de movilizar todo este tiempo, también sostuvimos asambleas, ocupamos universidades, hospitales, y ante cada golpe nos reagrupamos y ante cada acto de crueldad seguimos respondiendo. Pero estos últimos días lo que también estamos viendo es el límite del propio supuesto plan, en el que se gastaron 3.000 millones de dólares para contener el dólar. Cada vez que el gobierno quiere hacer un anuncio para llevar tranquilidad, no hace más que agudizar la preocupación, sobre todo de los sectores empresarios. En una escena casi bizarra, sale Cavallo a decir que, che, guarda que se están usando los dineros de los ahorristas. Entonces, claro, los que tenemos un par de años decimos, el tipo que ya se quedó con la guita de los ahorristas te está diciendo, guarda que eso no sale bien. Bueno, entonces, y después la plata del Fondo Monetario, que, bueno, es como la salvación, estos 20.000 supuestos millones, cada vez más el fondo está más dudoso de prestarlo porque cada vez más se piensa que esa plata va a ir a pagar la fiesta de los que hicieron la bicicleta y asegurarse que se la lleven afuera, ¿no? Y además, todo esto en un contexto mundial en el que hace 2 días, o 3, yo no me acuerdo, el día de la liberación de Trump, se suben los aranceles, entonces todas la otra parte del plan, que era que se atraigan todas las inversiones, todos los precios de las materias primas están cayendo, entonces todo lo que se suponía que era la salvación de Vaca Muerta, por ahí no solo no es la salvación, sino que nadie va a querer meter un peso en vaca, un dólar, en Vaca Muerta, porque es muy caro, porque si el barril de petróleo está barato, a nadie le conviene hacer una exploración que encima es más costosa que las convencionales. Digo, todo esto es un escenario incierto, pero muchos que ya vivimos otras crisis, o sea, la peli te suena parecida, ¿no? Como una remake. Entonces, bueno, esto no quiere decir que vaya a terminar de la misma manera, pero teniendo la experiencia del 2001 tenemos que estar preparados para poder intervenir de manera superando lo que nos pasó en el 2001, ¿no? Que logramos que se fueran, pero después fueron otros los recambios a lo que veníamos. Tengo muy poco tiempo, entonces voy a saltear, porque está bastante planteado en lo que dijo Daniel, solamente un punto, ¿no? Me parece que otra cosa que tiene este programa es que no es un programa para el día de mañana, para cuando tengamos poder, ¿no? Esta cosa es un programa para cuando lleguemos al gobierno o que tengamos poder. Me parece que este programa, la virtud que tiene es que es un programa para empezar a construirlo desde ahora. Y porque también tenemos esta mirada de lo que implica la construcción de poder popular. El poder popular no es que te lo va a dar alguien, ¿no? El poder popular se arranca, se toma, entonces el programa que estamos construyendo indica, guía, sugiere algunas estrategias y algunas propuestas para construir poder desde ahora, ¿no? No esperando que tengamos en algún futuro ese poder. Y ese poder popular que nosotros decimos que es tan indispensable es la condición necesaria para semejante tarea de cambiar las correlaciones de fuerza y el sistema todo. Y hay 2 momentos, me parece, que implican la construcción de poder popular. Por un lado, una gran desobediencia social, o sea, esos son los momentos en los cuales se construye poder, ¿no? Pensemos en el caso del aborto, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Pensemos en diciembre de 2017, donde se peleó contra la reforma previsional y se instaló el tema de la jubilación y el problema de las personas mayores como un problema social y sentido por la población. Digo, esos son los momentos en los que se construye poder social como momentos de gran desobediencia. Pero también en procesos de desobediencia cotidiana, ¿no? Entonces, tener esa doble dimensión, y hablo de cuando te dicen qué tenés que dar en un curso y qué no podés dar, cuando te dicen
que no podés estar en un determinado territorio, cuando tenemos, cuando a partir de los debates, los malestares colectivos, generamos procesos de organización y transformamos esa rabia, esa bronca en organización colectiva, cuando generamos proyectos autogestivos para dar respuesta a nuestras problemáticas. Son esos momentos donde también desobedecemos mandatos, formas instituidas, en las que vamos acumulando y construyendo poder. Y ya para cerrar, porque estoy súper pasada de tiempo, me parece que otra de las cosas que tiene que tener un programa es mostrar que las cosas que decimos son posibles de realizar, ¿no? Porque el gran cuco es decir algo que esté desfasado y que la gente no la vea, digamos, para usar también otros términos no nuestros, pero que no haya un correlato con la realidad o con cosas que se vean, ¿no? Y sobre todo cuando hay unas miradas tan a veces estáticas de las correlaciones de fuerza que te dicen no hay condiciones para hacer eso, no hay condiciones para hacer una reforma agraria, no hay condiciones para generar un proceso de nacionalización del comercio exterior, o sea, esas correlaciones no están, bueno, hay que construir esas correlaciones de fuerza, pero además hay ejemplos y ejercicios de, no digo la gran reforma agraria, pero ejemplos de que se puede trabajar, o sea, se puede ocupar territorio, se puede trabajar la tierra de otra manera, se pueden vivir bajo otras lógicas, entonces con eso no solo digamos, mostramos cuando nos dicen que no se puede, que no hay condiciones, demostramos que no solo sí se puede hacer, sino que además ya lo estamos haciendo, ¿no? Y bueno, para terminar ahora sí, el programa se sostiene y se ejercita y se pone en juego también en la lucha, ¿no? Nosotros decimos que venimos este año de luchas, en algunos casos insospechadas, o sea que no sabíamos que iban a producirse, que fueron una reacción gigantesca como la marcha del 1 de febrero y las asambleas que la construyeron. También el 8 de marzo y el 24 de marzo, en la que, digamos, logramos construir una respuesta unitaria al negacionismo, al elogio de la dictadura militar. Logramos revertir eso con una movilización que no sé, para los que atravesamos ese momento fue un momento muy emocionante, fue histórico y nos damos cuenta que tenemos mucha capacidad para generar, digamos, procesos unitarios y de transformación. Entonces, el 24 de marzo como un hito muy importante y, digamos, tenemos por delante esta semana la convocatoria a un paro. Entonces, el llamado, si se quiere, es un llamado a movilizar, a construir ese paro, porque no puede ser un paro dominguero, no puede ser un paro para descomprimir, como se dice, sino que tiene que ser un paro para generar o empezar a construir ese verdadero plan de lucha que derrote al gobierno y que, en definitiva, nos acerque un poco más a construir esa sociedad que queremos, que soñamos, ¿no? Y en ese sentido necesitamos completamente reventar las calles, tenemos que demostrar esa inmensa dignidad y capacidad de lucha para que el programa se haga cuerpo colectivo hasta conquistar esa vida que soñamos, hasta lograr lo imposible. Entonces, como decimos tantas veces, ¿dónde nos vemos, compañeros? ¡La lucha! Bien, hemos completado el conversatorio, son las 15:35, estamos en un horario... ¿Cómo? Estamos en hora, estamos en un horario prudente, así que agradecemos a todas y todos la presencia. Seguramente todas y todos y todes nos estamos congratulando de que se haya concretado un nuevo encuentro, ya el tercero general y uno regional, como se marcó acá de la zona oeste en Moreno, y nos planteamos, como ya lo dijo Jorgelina en un final difícil de superar, encontrarnos en la lucha. Porque como me dijo una vez un veterano cuando yo tenía 22 años, un 30 de marzo de 1982,
después de la jornada, de todo lo que había ocurrido y que los más veteranos recordarán, con el pueblo argentino no se jode. Así que quedémonos con eso y con el encontrarnos en la lucha. Muchísimas gracias. Con la fuerza de los oprimidos, como dijo Guevara, donde sea en cualquier continente, vamos dando batalla.